invito a tomar asiento e invito al pastor Rodrigo Silva, quien tendrá la exposición de la palabra del Señor. Denme un segundito. Ahora sí, muy buenas tardes. Un gusto saludarles a todos, a todos ustedes. Hermana Belia, ¿cómo está? Qué alegría verla por acá. Los papitos también. Bueno, y a todos los hermanos que también se han ido ausentando por diferentes razones de salud, me imagino yo, ¿cierto? También, qué bueno que puedan estar acá. Queridos hermanos, estamos exponiendo desde la semana pasada el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y hoy día vamos a centrarnos en los versículos prácticamente del 5 al número 8, ¿ya? Del 5 al 8. Y el trasfondo de esta situación que se está describiendo acá en esta carta tiene que ver, creo yo, ya a partir del propio texto y considerando la carta como un todo, de algunas raíces de partidarismo que se estaban gestando en la iglesia de aquella época. En particular, se nombra en la carta un conflicto de dos hermanas, Evodia y Síntique, ¿ya? A quienes Pablo les orienta para que ellas puedan unir sus diferencias. Personas que al parecer eran personas que servían a la iglesia, que eran activas en su vida en la congregación, pero que al mismo tiempo también, y dentro de ese esquema, eran, parece que fuertes de carácter, tenían su posición, tenían su forma de pensar, ¿ok? Y al parecer entre ellas no estaban de acuerdo. Y al no estar de acuerdo, obviamente estaba generándose una situación de conflicto. Evodia y Síntique de alguna forma generan para nosotros un paradigma respecto de lo que pasa en todas las organizaciones y en todas las familias. No es fácil vivir en comunidad. Y no es fácil vivir en familia. Yo no sé cómo estás tú, digamos, pero yo obviamente rememorando años de mi vida puedo recordar diferentes situaciones, ¿cierto? En donde desde niño viví en situaciones, en una familia obviamente a la cual respeto mucho y honro mucho a mi padre y a mi madre, pero ellos también en su juventud, mi mamá quedó embarazada con 15 años, mi papá tenía 19, muy jóvenes, obviamente aprendieron sobre la marcha. Y uno como niño obviamente crece en situaciones y viendo cosas que no son fáciles, de repente con conflictos, con discusiones, con peleas que ahora uno como grande entiende, digamos, las dificultades que ocurren, pero muchas veces las dificultades que se viven dentro de una casa, las dificultades entre un papá y una mamá, entre un hijo y un padre, ¿cierto? Entre dos cónyuges, son muchas veces porque tenemos conflictos en nuestros corazones, porque desde el punto de vista de nuestra actitud, de lo que pensamos y de lo que sentimos, de repente no somos capaces de ponernos de acuerdo. No somos capaces de alinearnos en un mismo propósito. No somos capaces de sentarnos a la mesa y conversar. No somos capaces de sentarnos a la mesa y escucharnos. No somos capaces de entender el corazón de la otra persona, de entender los conflictos, del conflicto detrás del conflicto, ¿me entienden? De repente, no es solamente un macetero volando por la casa. Hay algo que lo originó. Hay algo que está pasando y de repente no tenemos esa visión amplia de poder entender qué está pasando. Y el apóstol Pablo acá nos invita, hermanos, a elevar nuestra perspectiva, a elevar nuestro corazón, a elevar nuestra mente para poder que entendamos de que los conflictos tienen solución. Pero esa solución pasa, y aquí el Jesucristo aparece como el gran ejemplo, porque la semana pasada comentábamos de que este pasaje está construido de una forma en donde Pablo nos anima a que nos orientemos en un mismo propósito,
y en un mismo propósito que alineemos para que todos tengamos pensamientos semejantes, pensamientos equivalentes, pensemos igual las cosas y para que también podamos desde nuestro corazón, es decir, de lo que sentimos, de lo que apreciamos, también amar lo mismo. Y se es familia y se es iglesia de esa forma. Se es familia y se es iglesia en la medida que todos nosotros crecemos en nuestras capacidades de poder asociarnos, conversar, exponer los puntos de vista, respetarlos, tolerarlos, buscar la forma, ¿cierto? La piedra se forja con la piedra y el hierro con el hierro, dice el libro de Proverbios. Es decir, en la medida que somos capaces de compenetrarnos y entendernos y empezar a importarnos por lo que el otro está pensando y empezar entonces a ver que lo que el otro dispone y que lo que el otro plantea tiene valor y que yo lo necesito. Todo esto está allí en el capítulo 2, versos 1 al 3. Le dice a los filipenses Pablo que tienen que pensar igual, que tienen que amar lo mismo y que tienen que disponerse en un mismo propósito. Y entonces aparece Jesús y Jesús es construido delante nuestro porque somos creyentes, porque Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo y Él es nuestro Salvador. En Él tenemos la motivación desde el punto de vista de la belleza de su ejemplo y tenemos también nosotros el poder en Él. Porque a través de la conversión el Espíritu Santo a nosotros nos capacita para poder vivir como Él vivió. Y el Jesucristo, y aquí en este texto entre el versículo 5 y el versículo 11, Pablo resume de manera magistral la historia de la humanidad y la historia tal vez de todo, digamos. Porque parte allá, antes de la creación, cuando en la Trinidad se pusieron de acuerdo respecto de las cosas que iban a ser creadas, del conflicto, del pecado y de la redención, y también de la consumación de los tiempos. Está todo allí condensado. Desde un momento en donde ellos se ponen de acuerdo, Jesucristo se encarna y viene a la tierra, y luego de que se fue muerto, Él es resucitado y exaltado en los cielos, y espera un momento en donde toda la creación va a ser reunida en Él para un nuevo orden que le glorifique a Dios por sobre todas las cosas. Está todo ahí resumido. Y el resumen de la humanidad y el resumen de la historia es nuestro paradigma para poder entendernos hoy. Y todo el resumen es un Dios que en su actitud está dispuesto a renunciar a todo lo que le pertenece por derecho, porque es su esencia ser Dios, y renuncia a aquello para unirse en un mismo propósito, alinearse en su mente, alinearse en su corazón, para poder conseguir aquello que se han planteado, para poder reunir a su pueblo que se perdió y para poder reunirlo para una gloria excelsa en el futuro. Todos anhelamos vivir en familias en donde experimentemos la calidez, el abrazo, la comprensión de quienes nos rodean. Todos nosotros. ¿Quién no? ¿Quién quiere vivir solo como un ermitaño? Ninguno de nosotros. Todos queremos ser apreciados, todos queremos ser amados. Pero si queremos aquello, y ese es el propósito por el cual nos planteamos de repente la coexistencia, imagino yo que idealmente, ¿cierto?, nos unimos en matrimonio y las personas se unen con sus parejas porque no quieren estar solos, porque quieren formar algo en común. Pues bien, para alinearse en propósito tenemos que someter nuestra mente y nuestro corazón. Es lo que nos enseña el texto. Nuestros pensamientos y lo que amamos. Interesantemente, nosotros somos criados en una cultura en donde se nos enseña que amamos lo que nos nace amar. Como que mi corazón se inclinó aquí y bueno, y ahí va mi corazón y nosotros vamos como detrás del corazón, digamos, siguiéndolo para donde él quiere ir. Pero no, aquí el texto es distinto. Aquí el texto nos enseña que el corazón se disciplina, que la voluntad se domina, se ejerce. Tú tienes que entenderte a ti mismo. Tienes que, como decirlo de cierta forma, sacar afuera todo lo que tú piensas, lo que tú sientes. Y tú tienes que escoger entre aquello que sirve y no sirve. Entre aquellas voluntades y entre aquellos sentimientos que te van a ayudar y los que no te van a ayudar. Y tienes que entonces llegar a un punto en donde tú dices, bueno, esto no va. Y esto sí va. Y esto sí va. Y entonces Jesucristo, que no tiene pecado, Jesucristo que no tiene nada que lo amarre de forma negativa, y Él que vive por sobre todas las cosas y tiene realmente una forma de entender la realidad despojada, Él nos enseña, porque Él entonces, dice el apóstol Pablo, y Él resalta, y Él para poder
incentivar a los Filipos, ¿cierto? Para que ellos se puedan unir en sus pensamientos y en sus corazones. Él da razones teológicas. Él da principios teológicos para que nosotros afirmemos nuestras decisiones en verdades absolutas y trascendentes, ¿cierto? Él dice Jesucristo y él va a enfatizar cosas ahí. Esto está amarrado en la lengua griega, pero el apóstol Pablo resalta mucho en este texto de que Jesucristo era igual a Dios. Y ahí está esa palabra que nosotros ocupamos en matemática, que es isos, un triángulo isósceles, por ejemplo, ¿se recuerdan? Que tiene dos lados que son iguales y uno que es distinto. Entonces, cuando dice que Jesús era igual a Dios, es isos, es lo mismo. La misma forma, la misma esencia. El apóstol Pablo resalta también cuando dice que él existía en forma de Dios, o él siendo en forma de Dios, ocupan verbo en el griego que es hipargeín, y que es lo que es por esencia, y que no se puede cambiar. O sea, Jesús era esencialmente lo mismo. Él era Dios con toda su plenitud, con todos los atributos de su gloria, de su inmersibilidad, de su inmutabilidad, de su omnipresencia, de su omnipotencia. Allí estaba Jesús. Y ocupa entonces la palabra de que él habitaba en forma de Dios. Y ahí entonces se ocupa una palabra en el griego que es morfé, que es lo mismo de nuevo. O sea, resalta la esencia de Jesús con 3 palabras en el griego en el texto, apuntando a que Jesús era Dios mismo. Y él entonces somete su mente, su corazón, y ocupa otra palabra aquí Pablo, que es que él se vacía, que él renuncia, que él se derrama, él no se apega a estas cosas, sino que él se da, él se somete. ¿En razón de qué? Del propósito, en relación de lo que está pintado delante, de que esta gente no se pierda, de que esta gente tenga vida eterna, de reunir a su pueblo y habitar con él, de que ninguno de ellos se vaya a perdición, sino que tú y yo podamos estar de nuevo con Cristo, así como cuando Él creó el mundo, pero en un estado aún mejor porque está sin pecado. Y entonces Jesús se entrega por ese propósito. Y nosotros, si queremos, hermanos, vivir mejor, en mejores comunidades, en mejores familias, si queremos experimentar un amor profundo y tierno, debemos anhelar cosas grandes. Y las cosas grandes son las cosas que la Biblia nos enseña. Anhelar la vida en comunión, anhelar vivir en familia, anhelar vivir bajo la paternidad de Dios, anhelar usufructuando del sacrificio de Cristo, edificándonos de Él, mirando a Jesús y encontrando nuestro valor en Él todo el tiempo, no buscando nuestro valor en la apreciación de los demás, no buscando nuestro valor en las cosas que podamos construir, tener nuestros títulos que podamos ostentar, sino más bien regocijándonos en entender que estábamos perdidos, en entender que nuestro corazón idólatra amaba otras cosas y no a Dios, pero vino este Jesús, se manifestó en nuestra vida, nos rescató y nos colocó en Él, y así se redirige nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestras emociones. En la medida que somos capaces de hacer esto, entonces tenemos la capacidad de entender no solamente nuestros defectos y nuestras imperfecciones, sino también de aquellos que nos rodean. Y por eso que la importancia de sentarse a la mesa, de conversar, de dialogar, de entender los puntos de vista. Y allí Evodi y Cinti, que seguramente tenían que ser llamadas para que, oiga chicas, siéntense, conversen lo que les pasa, porque no hay ninguna razón fundamental por la cual persistir en esto. Y Jesucristo entonces renuncia a derechos que le pertenecen por amor. Y edificar sociedades sólidas, edificar sociedades sanas, edificar esta iglesia, que es una mini sociedad, de una forma sana, significa de que todos nosotros, por amor a Dios, por amor a Jesús, por amor a este llamado que Dios nos ha hecho, tenemos que estar dispuestos a renunciar a aquello que creemos que por derecho nos pertenece. Jesús, de hecho, de forma absoluta, le pertenecían ciertos derechos y él renunció. Nosotros creemos que tenemos algunos. Él los tenía en verdad y los tiene. Nosotros creemos que tenemos. Y te quiero invitar a pensar en tu familia. Te quiero invitar a pensar en tus amistades, en aquel conflicto que seguramente puedes tener hoy día. Tal vez alguna cosa que arrastras con el tiempo, alguna falta de perdón. Aquí la Escritura nos coloca un modelo que no es el de la cultura. El modelo de la cultura es que no nos pasen a llevar. El modelo de la cultura es que si la hacen, la pagan. Si tú perdonas en la cultura de la puerta para afuera, digamos,
a alguien que no tiene muchos méritos para ser perdonado, seguramente las personas que te rodean te van a juzgar y te van a decir, oye, estás loco, a esa persona no se le perdona, con esa persona no se conversa. Pero acá Pablo nos coloca un ejemplo trascendente, nos invita a descubrir que en la vida y que en la existencia podemos acceder a una lógica de ser que funciona, que es funcional, pero que está oculta. Y cuando Jesucristo se despoja y se somete a la humanidad, a hacerse hombre, a habitar entre nosotros, a ser vituperado, a ser menospreciado, claro, en el momento temporal eso es juzgado y tú dices, no funciona eso, no está bien que alguien lo pase mal, no está bien que alguien se someta a una situación de vejamen, no está bien, eso no. Pero Jesucristo nos muestra que con paciencia, que con dominio propio, con despojo constante, con perseverancia y en un propósito con Dios, esas cosas resultan, dan efecto, dan fruto. ¿Por qué lo vemos así? Porque Jesucristo al final, aunque Él es muerto en muerte de cruz, Él triunfa, Él es resucitado y Él espera a que todos sus enemigos sean sometidos bajo sus pies. Y eso es tremendamente relevante. ¿Por qué? Porque nos enseña que en nuestras relaciones vale la pena sembrar. En nuestras relaciones vale la pena tener paciencia y esperar la lluvia que viene del Señor y esperar el tiempo de la cosecha. Muchos divorcios se producen y muchas separaciones se producen porque los cónyuges no están dispuestos a ceder en aquello que creen que les pertenece. En aquello que creen que no, tú me vas a llevar hasta aquí, de aquí para acá yo no lo soporto y hasta aquí no me llegamos. Eso es lo que pensamos, así aceptamos nosotros. Pero Dios en Pablo nos enseña a que nuestra frontera tenga que estar un poco más lejos. A que nuestro umbral de la desesperación, a que nuestro umbral de aquello que no soportamos y que no nos gusta, esté un poco más arriba y que aguantemos un poco más. Y que en ese ánimo entendamos que no está mal para Dios que nos despojemos de las cosas que eventualmente pensamos que son nuestro derecho a hacer. Jesucristo cuando habla con los fariseos y se da la situación y la conversación respecto del divorcio, recordemos que Jesucristo lo hace a forma de concesión. Por lo tanto, de ese punto de vista, es derecho de un cónyuge divorciarse en ciertos casos. Nadie lo va a negar, esta iglesia lo va a respetar, yo mismo, pero también seríamos insuficientes si dijéramos que esa es toda la verdad de las cosas. Y que esa es toda la realidad de las cosas. No, el Señor nos invita a ir un poco más lejos. Tengo muchas anotaciones acá, tenía otro orden de sermón, pero me fui. Así que olvídense del orden, ¿ya? Pero ¿cuál es el punto? Ir más lejos significa, hermanos, que tal vez tú tienes que parar y preguntarte, ¿he realmente orado por esta situación? ¿He realmente ayunado por esta situación? ¿He realmente sometido mi alma y mi corazón a una búsqueda por Dios, a un milagro para esta situación que estoy viviendo? Yo te animaría, en el nombre del Señor, a no tomar una decisión en una relación que tú estés viviendo, sea de amistad, sea con tu padre, con tu madre, con tu esposo. No tomes ninguna decisión hasta que no hayas dado lo último que hay en ti. Hasta que hayas orado hasta la última lágrima, hermano. Espera en el Señor. Cree en Él. Y si es necesario y ya no hay nada más que dar, está bien, bueno. Y seguirás orando. Seguirás orando para que el Señor restablezca las cosas. Porque a paz nos llamó el Señor. Y este texto habla de eso. Habla de paz. Habla de una iglesia que no tiene por qué dividirse. Habla de mujeres que tienen que ponerse en la buena. Y por eso que en el contexto ustedes van a darse cuenta de que Pablo en el primer capítulo habla mucho de estas personas que son adversarios, que son personas que quieren destruir la iglesia, que quieren enseñar cosas distintas, que los persiguen a ellos y que no quieren que vivan en amor. Y más adelante el apóstol Pablo va a empezar a hacer tantos énfasis a la idea de que las personas estén unidas, a que piensen la misma cosa, a que sean irreprensibles, a que se pongan de acuerdo. ¿Por qué?
Porque la iglesia avanza y disfrutamos de la gracia en la medida que somos capaces de mantenernos en armonía. Pero para mantenernos en armonía debemos renunciar a nuestros derechos, hermanos. Nosotros acá, muchos de nosotros estamos recién conociéndonos. Somos nuevitos acá, otros de ustedes son más antiguos. Pero vamos a tener conflictos. Vamos a tener diferencias. ¿Y qué es lo que tiene que primar? Ni tu idea ni la mía. Tiene que primar lo que Dios quiere. Y todos tenemos que someternos a eso. Someter nuestros corazones a eso. Cuando el texto avanza y no solamente habla el texto respecto de que Pablo, digamos, ocupa a la figura de Jesucristo como alguien que renuncia a sus derechos y dispone su corazón para la encarnación, que ese es un gran paso, sino que dice que Jesucristo entonces, él tomó forma de siervo, de esclavo, y que se hace semejante a los hombres. Y en la cultura griega de aquella época era normal ver a los dioses grecorromanos de repente con formas humanas. Pero estos dioses tomaban estas formas humanas, pero ¿saben qué? Seguían siendo los mismos dioses con los mismos derechos, con todo lo mismo. Al final era siempre lo mismo, era ese Dios, era materializar aquello que era intangible, colocarlo en una forma humana, cambiarle el aspecto, ¿cierto? Pero ellos seguían usufruyendo de lo mismo. Pero este Jesús es distinto. Este es un Jesús que no solamente se despoja de la eternidad y toma una forma material, finita, corpórea, y ojo que Él decide, la segunda persona en la eternidad, pasar a tener un cuerpo por todo el tiempo, porque Jesucristo fue resucitado en carne, y Jesucristo fue ascendido a los cielos en carne, y Jesucristo vendrá por segunda vez en carne, y estaremos con Él. O sea, es una decisión, al parecer es para la eternidad. Pareciera la Escritura mostrarnos de que Dios o Jesucristo no se va a desprender otra vez de su cuerpo. O sea, es una decisión de bajar, digamos, que es muy interesante, que es un testimonio para nosotros, porque incluso si nosotros nos damos cuenta en el libro de Apocalipsis de la vida en la eternidad, dice que los santos se reúnen en la eternidad y están adorando al Cordero. O sea, la idea de que Jesús está siempre allí como una antorcha para nuestras vidas, recordándonos lo que Él hizo por nosotros, su forma, su despojo constante. Y es que necesitamos nutrir nuestro corazón para poder tener la capacidad de renunciar a nuestros derechos con lo más bello. Y lo más bello es Jesús. No hay otro ser más bello. Y Jesús con su ejemplo nos demuestra que Él no solamente con su Padre y el Espíritu Santo arquitectan la historia y son los grandes diseñadores de todo, sino que Él también es el mejor jugador, el mejor defensor, delantero y portero, las hace todas. Entonces no es un Dios que nos está diciendo a nosotros desde su trono, chicos, pórtense bien, hagan esto muy bien, ¿cierto? Vivan de esta forma, níganse a ustedes mismos. No, es el mismo. Es el mismo. Y en la medida que nosotros lo miramos, nuestro corazón se fortalece y se llena de amor y de ganas de hacer las cosas como Él las quiere hacer. Entonces de repente a ti te faltan fuerzas, tienes que alimentarte más de la imagen que se transmite en el Evangelio. Porque es el Evangelio el que está condensado acá. Este Dios encarnado que muere y resucita. Eso necesitamos beberlo todos los días. Todos los días. Y hoy día aprendíamos eso con los catecúmenos. Jesucristo es nuestra justicia. Nosotros somos entes pasivos y Dios nos da esa justicia que es Cristo, pero no solamente para que seamos salvos por Cristo, sino para que aprendamos a vivir de Él siempre. Y es porque la sociedad nos va a decir y nos va a enseñar a que edifiquemos nuestra vida a través de muchas cosas que son buenas. A través de ser una buena persona, ¿cierto? A través de conseguir un cargo tal vez en la sociedad, ¿cierto? De aparentar, y nosotros a veces tratamos de construirnos a partir de eso y encontramos nuestro valor allí. Y leíamos hoy día, ¿cierto? Con los catecúmenos de que los seres humanos cuando nos acercamos a la muerte tratamos de afirmarnos de algo que nos dé valor. Y muchas veces las personas se afirman de aquello que hicieron de bueno en la vida, de que no son personas tan malas, pero es allí donde nosotros debemos recordar que lo único que nos va a mantener en pie es el Evangelio. Porque tenemos que también allí, no solamente allá cuando confiamos alguna vez en Cristo para nuestra salvación, sino en el presente, en tu enfermedad, en tu lucha, recordar que tu valor como persona, que tu dignidad
vienen y siguen viniendo siempre de esa cruz. Es solo de la cruz. Y ahí humillamos nuestro corazón. Y este hombre que se hace esclavo, que se hace semejante a los hombres, ¿cierto? Y que es un contrapunto en contra de toda esa arquitectura de dioses griegos, y no solamente se hace hombre, sino que él, hallándose en la condición de hombre, él se humilla a sí mismo, se sigue vaciando y se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí quiero enfatizar solamente un tema que es la burla a la cual Jesús se somete, porque en Isaías 53 se nos dice que él era un hombre despreciado, ¿cierto? Que lo vieron a él, pero la gente no lo estimó. Permítanme leerle en particular Isaías 53, verso 3, que dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Y en Juan, capítulo 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan también resalta algo que viene de aquí y nos dice, perdónenme que se me perdió, Juan 1:10 dice: Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A la suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces tenemos un mundo que no entiende, pero al mismo tiempo un Dios que se somete a la burla. Y aquí un poco para poder profundizar aquello que les planteaba ya, y que a veces ceder significa que las demás personas probablemente piensen que estás haciendo lo equivocado. Que las personas te puedan decir, ¿sabes qué? Estás amando más de la cuenta. ¿Sabes qué? Estás escuchando demasiado, ya te pasaste. Pero aquí el Evangelio nos da un soporte para nuestra decisión, para que nos mantengamos perseverar a veces en aquello que la sociedad puede llamar una relación tóxica, una relación que no tendría sentido. Pero y aquí hay algo espiritual también, porque si el Señor nos da esa fortaleza de continuar y de persistir, debemos continuar por fe creyendo que Él va a actuar, Entonces, se acepta el descrédito por amor. Para terminar esta parte, queridos hermanos, del despojo de Jesucristo, que es nuestro ejemplo, quiero que por favor puedan mirar Santiago capítulo 4. Porque en Santiago capítulo 4, el apóstol nos exhorta a entender de que las guerras entre nosotros, los conflictos entre nosotros, vienen de las pasiones que combaten en nuestro interior. Dice el apóstol en el verso 2, ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio, son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Y piden y no reciben porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Y el apóstol Santiago reprende a su congregación y les dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la mitad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que las Escrituras en vano dicen que Dios nos anhela con celo de forma ferviente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acércanse a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Y aquí entonces el apóstol Santiago elabora un principio. El apóstol Santiago elabora un principio, que es un principio bíblico. Y que es el principio también que el apóstol Pablo trabaja. Y es que en el Evangelio, el que se humilla será exaltado. Y el que se exalta a sí mismo será humillado. Y es algo que nosotros también debemos aprender a través de Jesucristo. Jesucristo nos enseña el camino de la autohumillación. Fíjense que esa palabra se repite mucho acá, Pablo la usa. Dice que dice que Jesús él se autodespojó. Jesús él se autovació.
Es decir, él toma una posición consciente de acerca de sí mismo. Y él conscientemente, no sometido, no por fuerza, él mismo renuncia. Y es difícil someterte a un proceso de escarnio, a un proceso de burla, a un proceso tal vez de una difamación, a un proceso en donde alguien te juega una mala pasada. Tú sabes que no has hecho lo malo, pero vas y te sometes voluntariamente. Esto es algo cristiano. Esto es algo que no vas a ver en el mundo. Y te sometes, ¿por qué? Te sometes porque hay un ejemplo, te sometes porque hay alguien que está mirando, hay alguien que conoce tu corazón y hay alguien que es capaz de recompensar aquello que tú estás haciendo. Este es un principio cristiano que Dios quiere forjar en tu corazón. Que seamos todos personas humildes al punto de despojarnos. ¿Y cuál es el premio? Y aquí Pablo cierra, que es por eso entonces, que es por eso que Dios le da a Jesucristo y lo exalta hasta lo sumo, hasta más no poder. Así, encima de la creación, de los ángeles, de los demonios, encima de todo lo que existe, lo exalta. Jesucristo vuelve a su posición anterior y al parecer más aún allá, porque ahora la creación no solamente lo adora porque debe hacerlo, sino que ahora llega un punto en donde el amor ha robado el corazón de todos. Y todos podemos ver y hemos experimentado cómo su despojo nos ha cautivado y entonces Él se transforma en un gran modelo que alienta el corazón y ahora nos unimos a esta adoración. Por lo cual Dios también lo exalta hasta lo sumo y le confiere un nombre que es sobre todo nombre. Y llega un punto en donde, y recordamos el libro de Apocalipsis, en donde nos dice que a los que triunfan, Dios les dará un nuevo nombre. ¿Se recuerdan cuando el ángel le escribe a las iglesias y le escribe a una de las iglesias y dice que dentro de esa perla estará escrito un nuevo nombre para ti en la creación? Está escribiendo a esa iglesia que es fiel, esa iglesia que es perseverante, esa iglesia que se somete, esa iglesia que lucha. Y vienen tiempos de lucha. Y allí están ellos perseverando. Pues bien, Jesucristo es una persona, Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad que se somete a una situación por un tiempo determinado en donde Él sufre. Y ahora llega un momento en donde a Jesús se le da un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre no es el del nombre Jesús, sino que es otro nombre que aquí no se nos dice. Los comentaristas creen que es el nombre Kyrios, que era la forma griega en donde a alguien se le reconocía que era Señor por sobre todas las cosas. Entonces a Jesús ahora se le da un título en donde Él queda como realmente el Señor de todas las cosas. Él es el Señor de la creación. Y nos dice el Nuevo Testamento que los creyentes, los que hemos estado en Él, también gobernaremos con Cristo y estaremos con Él. Y las naciones, dice el libro de Apocalipsis, son cosas que no pasan por nuestra mente. Las naciones, todo el nuevo orden, las cosas que van a ocurrir, Dios nos va a sentar a su diestra y va a juzgar con nosotros el mundo, lo creado, los vivos y los muertos, ángeles y demonios. ¿Qué situación? Es algo que está como lejos de nosotros. Pero me recuerdo de la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios que ellos no debiesen llevarse a la justicia común unos a otros cuando tengan conflictos, les da una razón teológica también y les dice, ¿no saben ustedes que juzgarán a los ángeles? Una razón teológica para un problema doméstico. Y es que tenemos que nosotros, para tener estas fuerzas de batallar y de luchar por nuestras relaciones, alimentar nuestro corazón con aquello que es trascendente, bello, y que está ideado por Dios en la eternidad. Si tú quieres solucionar un problema de este tamaño, tienes que pensar de esta forma. Tienes que salir del enfoque minúsculo. Tienes que salir de ver la vida chiquitita. Tienes que verla de una forma panorámica, de una forma amplia. Ojalá en 180 grados, todo el espectro. Y Pablo nos pinta un espectro del futuro, porque dice, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, todos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En la medida que nosotros cultivemos en nuestro corazón este escenario futuro, el escenario de que todas nuestras lágrimas Dios las enjugará, de que no se cabe un pelo de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa. Mientras nosotros cultivemos una visión de que Dios irá allá en el futuro a recompensar todas las cosas y que Él irá a pagar en contra del malvado
y que Él irá a recompensar y a abrazar a sus hijos con un escenario que se viene, que es mucho mejor y excelso. A la medida que alimentemos esa visión, podremos nosotros avanzar y podremos luchar en contra de los escándalos. Podremos nosotros avanzar y podremos luchar en contra de los escarnios y en contra del sufrimiento presente. Jesús resistió, ¿por qué? Por el gozo que fue puesto delante de Él. Y el gozo que se nos ha puesto a nosotros es que nosotros llegará un momento en donde resucitaremos con Cristo y veremos a todos resucitados y todos dando alabanza a Dios, doblando su ser delante del Cordero, delante del Señor que es sobre todas las cosas. Y nosotros estaremos también allí adorándole, pero no solamente ello, sino que estaremos ocupando un lugar con Él. Eso tiene que volar tu cabeza. Eso tiene que volar tu corazón. Y así no seremos cristianos de papel, sino que podremos soportar. Hermanos, dejamos hasta acá. Les quiero animar a que sometan su vida en oración a Dios, en sus conflictos, y que Dios les pueda dar fuerzas para poder enfrentar las situaciones que están enfrentando con sabiduría, con humildad y con el poder del Espíritu. Jesús es nuestro ejemplo y es nuestra fuerza para seguir adelante. Quiero invitarles a orar. Quiero invitarles a que esta mañana podamos orar de forma especial. Si alguno de ustedes tiene algún conflicto en su corazón que quiera exponer delante del Señor, que está en una encrucijada tal vez, no sabe qué hacer, no sabe qué decisión tomar, no sabe qué es lo más excelente, que usted pueda hoy día inclinar su rostro y que oremos a Dios por dirección, para que el Señor le pueda orientar, para que el Señor le pueda decir qué hacer. ¿Ok? Inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor, yo sé, Señor, que muchos de mis hermanos están pasando por situaciones complejas. Varios de ellos me han compartido sus situaciones, Señor, de conflicto. Y yo te quiero pedir, tanto por aquellos que han hablado conmigo, por aquellos que están aquí también hoy día sentados y que tienen un conflicto y que solo tú lo conoces, que tú les puedas ayudar. Yo te quiero pedir que la figura, la imagen de Jesús pueda ser un marco de referencia para ellos, para que ellos puedan tener dirección sólida en medio de la turbulencia del mar agitado. Que tú seas el viento que empuje sus velas, Señor. Ayúdales a saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Si hay que seguir orando, Señor, o ya hay que tomar una decisión. Orienta, Señor, te pido. Orienta para que ellos puedan ser sólidos, vivir en unidad familiar y para que esta iglesia también pueda edificarse en la unidad de Cristo. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, por amor a mis hermanos, Señor, y para tu gloria. Amén.